Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Espero que estén muy bien, porque lo que traemos hoy nos dejó sin palabras incluso a nosotros, y créanme, eso no pasa todos los días. Una noticia que nadie vio venir sacudió al mundo del espectáculo turco y, por extensión, a millones de seguidores en todo el planeta. Sí, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que para cualquier amante de las series turcas son sinónimo de éxito, química arrolladora y un pasado profesional que marcó a una generación de espectadores. El titular del 30 de noviembre de 2025 es claro y retumba en todas partes. La revelación sobre Can y Demet sorprendió a todos, y no es una sorpresa pequeña. Vamos a desmenuzar qué ocurrió, cómo estalló esta noticia, cuáles son las repercusiones y, por supuesto, cómo reaccionaron los fans. Pero antes de entrar en materia, si aún no lo han hecho, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen la campanita, porque vienen actualizaciones que no querrán perderse, sobre todo cuando hablamos de historias tan jugosas y emotivas como esta. Vayamos a lo importante. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los intérpretes más queridos y mediáticos de Turquía, con carreras sólidas y una conexión en pantalla que hace años trascendió fronteras, se convirtieron en el centro de un relato que nadie esperaba. Durante mucho tiempo, sus trayectorias corrieron en paralelo, cruzándose en proyectos que se transformaron en fenómenos globales. La referencia es inevitable. Aquella comedia romántica que los unió, Erkenci Kuş, puso el listón altísimo y catapultó sus nombres a la fama internacional. Sin embargo, lo que hoy nos convoca va mucho más allá del guión. Rumores siempre hubo. Con figuras de su talla, cada gesto pesa. Cada mirada en una alfombra roja, cada fotografía compartida, cada interacción mínima en redes, se analizó como si hubiera un código secreto. Los seguidores repasaron viejas entrevistas, hicieron teorías, releyeron escenas, en busca de señales. Y, aún así, lo de hoy superó todas las predicciones. ¿Qué explotó este 30 de noviembre de 2025? Fuentes cercanas a ambos y confirmaciones que comenzaron a brotar casi al unísono aseguran que Can Yaman y Demet Özdemir decidieron unir sus vidas. Sí, lo leyeron bien, se casaron. Imaginen el revuelo. Dos estrellas de primer orden que nos enamoraron con una química que parecía demasiado perfecta para ser ficción, dando un paso que, hasta ayer, parecía improbable. Las redes se inundaron en cuestión de minutos. Mensajes de asombro, felicitaciones emocionadas, hilos con pruebas de aquel molde de complicidad, compilaciones de escenas de Erkenci Kuş reinterpretadas bajo una nueva luz. En pocas horas, sus nombres dominaron tendencias globales. No hacían falta etiquetas, el mundo entero estaba hablando de ellos. Hasta hace nada, la narrativa pública sobre Can y Demet se sostenía en un profesionalismo impecable y una amistad que, de cuando en cuando, dejaba ver una ternura especial. Ambos han sido discretos, celosos de su vida privada y muy responsables con lo que muestran. Sí, cada uno tuvo sus propias historias, sus altibajos, sus etapas intensas. Demet, que atravesó un matrimonio y un proceso personal del que habló con madurez en su momento. Can, que vivió un despegue internacional, con rodajes fuera de Turquía, contratos en Italia, entrenamientos para Sandokan y exposiciones que a veces lo situaron en el ojo de la tormenta. Y, sin embargo, nada de todo eso anticipaba el golpe de realidad que hoy nos deja sin aliento, la decisión de dar un paso definitivo, sin filtros, sin aviso, a su ritmo y a su modo. Según los primeros reportes, la ceremonia fue íntima, de esas que se recuerdan por la honestidad de los gestos y no por el brillo de los flashes. Familiares cercanos y un círculo muy reducido de amigos asistieron. No hubo filtraciones, no hubo fotos furtivas, no hubo pistas repartidas como migas de pan. Esa reserva explica el efecto terremoto de la noticia. Parece que Can y Demet eligieron celebrar su momento a su manera. Sin ruidos, sin expectación mediática, mirando a los ojos a quienes verdaderamente importan y alejándose de esa curiosidad voraz que rodearía cualquier boda pública de esta magnitud. Las reacciones no tardaron. Compañeros de elenco, directores, productores y colegas de la industria se volcaron con mensajes cálidos. Abundan las palabras sorpresa, alegría y admiración. Varios coincidieron en algo que los fans han repetido por años. Esa química que sobrepasó el set no era una ilusión, sino la expresión de una conexión profunda que, con el tiempo y lejos de los focos, encontró su forma verdadera. Para el público, la euforia es palpable. Las secciones de comentarios en las cuentas oficiales de ambos se llenaron de cariño.
Viejas fotos de rodaje resurgieron con lecturas nuevas, y clips de entrevistas compartidas volvieron a circular con ojos distintos, como si cada sonrisa escondiera una promesa. ¿Qué implica esto para el futuro? Lo más probable es que ambos continúen con sus carreras, porque tanto Khan como Demet son profesionales asentados, con proyectos en marcha y agendas internacionales que se respetan. Pero es imposible no imaginar puertas que ahora se abren de par en par. Una colaboración nueva, pensada con el cuidado de quien comprende que la vida y el trabajo pueden respirarse juntos, sería un evento televisivo monumental. Millones estarían listos para ver si esa chispa, que ya conquistó a medio mundo, se potencia aún más con una historia común fuera de los libretos. La especulación no se detiene. Hay quien se pregunta si este paso influirá en la elección de sus próximos papeles, si preferirán compartir más a menudo pantalla o si preservarán sus trayectorias individuales, ahora con el sostén de una alianza íntima. Lo cierto es que su legado acaba de sumar otra capa. En el contexto de la televisión turca, pocos nombres han sostenido con tanta fuerza la conversación internacional como el de ellos. Demet, con esa mezcla de elegancia luminosa y cercanía que la hace ver creíble en cada personaje, ha demostrado una sensibilidad especial para encarnar mujeres complejas. Khan, con una presencia magnética y una disciplina que se percibe detrás de cada transformación física y emocional, ha construido un perfil que cruza fronteras. Juntos, en aquel proyecto que se convirtió en fenómeno, fabricaron una ilusión tan verosímil que los espectadores, a la distancia, se preguntaban si había algo más. Y hoy, contra todo pronóstico, la respuesta tomó forma. La discreción corresponde a su modo de entender la vida. Siempre se supo que, más allá de las luces, preferían cuidar lo esencial, hablar poco y moverse con respeto. El modo en que organizaron esta ceremonia parece subrayar esa filosofía. Celebrar lo importante, protegerlo, no permitir que la presión externa dicte el ritmo. Hay algo casi poético en esa elección, algo que habla de madurez y de un vínculo que no necesita validación para existir. Al final, lo que queda es una confirmación sencilla y potente. Dos artistas que han regalado tantas emociones a su público encontraron su propia alegría el uno en el otro. Por supuesto, las preguntas florecen. ¿Cuándo se dieron cuenta de que era el momento? ¿Cómo fue ese tránsito del respeto profesional a la certeza íntima? ¿Qué pequeñas rutinas, lejos del ruido, fueron construyendo esta decisión? Es probable que, con el tiempo, aparezcan pistas en una entrevista sincera o en una foto doméstica compartida sin pretensiones. Mientras tanto, lo que tenemos es la certeza de una unión que se mantuvo en silencio hasta hacerse inevitablemente pública y la felicidad de saber que esa historia que alguna vez se escribió en un guión ahora tiene capítulos propios. La industria del entretenimiento turco está cargada de relatos fascinantes, pero este se alza como uno de los más conmovedores por su giro inesperado. No es solo una noticia para titulares. Es la confirmación de una sintonía que muchos intuyeron desde la butaca, una intuición que necesitó tiempo, vida y coraje para convertirse en realidad. Este 30 de noviembre de 2025 quedará marcado como el día en que Can Yaman y Demet Özdemir cruzaron una frontera íntima sin anunciarlo, confiando en que lo esencial no necesita estridencias. Hagamos memoria. Demet, con su carácter afable y una ética de trabajo que sus colegas señalan constantemente, supo navegar entre géneros sin perder identidad. Can, con pasos firmes tanto en Turquía como en el extranjero, apostó por retos que exigían entrega total. Durante años, sus rutas parecían alejarse y acercarse como mareas, tejidas por casualidades y decisiones. Hubo silencios, hubo versiones cruzadas, hubo etapas en las que la imaginación popular completaba los huecos. Y sin embargo, todo desembocó aquí, en este gesto que deshace con sencillez el ruido y deja a la vista lo importante. A quienes buscan señales del mañana, una cosa parece clara: no habrá prisa. Si algo enseñó este capítulo es que Can y Demet se mueven con tiempos propios. Si llega una nueva serie juntos, el mundo encenderá sus pantallas. Si eligen caminos separados pero compatibles, la curiosidad se transformará en apoyo. Sea cual sea el guión, lo escribirán con la misma reserva que les permitió llegar hasta aquí sin interferencias, y con la misma generosidad con la que han alimentado los sueños de su público. Para cerrar, un resumen que suena más fuerte ahora que al comienzo: el 30 de noviembre de 2025 será recordado como el día en que Can Yaman y Demet Özdemir formalizaron aquello que muchos anhelaron ver. Su matrimonio, decidido y celebrado lejos del ruido, ante los suyos, sin filtraciones que arruinaran la magia. Las redes estallaron con alegría auténtica, colegas de la industria se volcaron con afecto y el panorama profesional de ambos quedó lleno de posibilidades.
Es una noticia que conmueve porque rescata lo verdadero en medio del espectáculo. Dos personas que, en medio de agendas imposibles y expectativas gigantes, eligieron encontrarse. Y llegamos al final de este video. La unión de Khan y Demet se instala entre lo más impactante y emotivo del año. Queremos leerlos. ¿Los tomó por sorpresa? ¿Lo presentían? ¿Qué proyecto les gustaría verlos compartir ahora? Déjenos sus comentarios, los leemos con atención y respondemos siempre que podemos. Si este contenido les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen las notificaciones para que no se pierdan nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.